Hola, soy Marcela Castillo y soy de la compañía La Covacha Teatro. Los primeros años de mi vida estuve muy cerca de mi abuela, que es la mamá de mi mamá, y bueno, fue una figura muy importante en mi vida porque pues mi mamá trabajaba y ella era como quien me cuidaba, y las abuelas son como muy consentidoras, ¿no? Y vivía yo aquí justo por donde vivo ahora, que es la Colonia del Valle, y después nos cambiamos a la Colonia Irrigación. Y cuando nos cambiamos a la Colonia Irrigación, mi abuela murió, que pienso que es el primer episodio de mi infancia importante, como que puedo recordar así, y es que fue la primera vez que me enfrenté a la muerte, ¿no? O sea, para mí ese episodio en mi infancia fue tajante, porque me cambió muchísimas cosas en la cabeza, o sea, como que me dio conciencia del hecho de que la gente se moría, ¿no? Y empezó a meter en mí como una idea medio existencial sobre la vida, ¿no? Y también a cuestionar el asunto de la creencia en Dios. Tenía una relación particular con Dios, eso me llama la atención en mi infancia, como de los 7 a los 10 años, estaba yo muy comprometida con la idea de que Dios tenía que existir, aunque siempre estaba como generándome conflicto, ¿no? Si podía o no existir. Y pero en un momento como a los 11 años yo empecé a ponerle pruebas a Dios, ¿no? Así dije, bueno, si existe va a venir, siempre a través un poco de mi abuela que la extrañaba, ¿no? Entonces va a jalar, un día puse toda una cosa ahí en mi cuarto, ¿no? Como va a jalar este hilito, y entonces le puse varias opciones, ¿no? Porque dije, capaz que no puede tener manos, pero entonces se va a mover la cortina y va a caer esta pluma, ¿saben? Así como... Y bueno, creo que todo eso devino de los 7 años, como que fue un largo el proceso de empezar a entender el tema de la muerte. Por supuesto, Dios me defraudó, obviamente, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento empecé a dudar de manera cada vez más consciente de si esa creencia era la que yo quería, ¿no? Tener. Recuerdo mucho cuando aprendí a leer, ¿no? Que fue un descubrimiento, o sea, para mí, en mi infancia hubo como 2 cosas que yo conquisté, ¿no? Que fue aprender a leer y a nadar. O sea, recuerdo la sensación de decir, ¿no? Ya puedo nadar, y con la lectura fue impresionante porque sentí que un mundo se abrió así, de que veías todos los letreros y de pronto podías traducirlos, o sea, podías entender lo que decía. Para mí fue alucinante aprender a leer. Realmente, o sea, ahora que estoy como recordando ese momento, fue como que siento que de alguna manera me dio seguridad. Otra cosa que marcó mucho mi infancia, mucho, es que yo estudiaba danza clásica, ¿no? Recuerdo cómo empecé a estudiar porque un día estaba yo viendo en la casa de una tía, así pusieron la tele y vi una bailarina, no sé qué era, la verdad no sé qué coreografía era, pero me acuerdo que me quedé así como, wow, ¿no? Esto es lo máximo. Y entonces, a partir de ese momento, como que yo dije, quiero estudiar danza, y mi mamá pues, me metió a clases de ballet clásico, ¿no? Y estuve como 4 años, digamos de los 6 a los 10 años, y fue una cosa bien loca porque yo no tenía muchas habilidades para la danza. Pero a mí me encantaba la clase de danza, pero la parte que más me gustaba era que había un momento de juego libre, o sea, como de bailar libre. Y yo me acuerdo que yo ahí era como, ¿no? Como que me iba, como que esos espacios imaginativos eran así como, ¿no? Y luego hice el examen a la escuela de danza de Limba y no me quedé, ¿no? Y fue así tremendo. Me acuerdo que mi mamá me llevó llorando a ver a la maestra porque yo estaba así inconsolable. Y bueno, como son las bailarinas muy, muy así rígidas, muy disciplinadas, me dijo, mira, aquí la cosa es que tú realmente, o sea, hay personas, niñas que tienen habilidad muchísimo del cuerpo, ya de nacimiento, ¿no? Tú tienes la cadera de cierta manera que no va a ser o sea, no es tu habilidad innata, ¿no? Pero puedes llegar a ser muy buena bailarina si tú quieres. Solo que quiero que sepas que nunca vas a ser primera bailarina. Quiero que te quede claro eso desde ahorita. Vas a bailar, pero vas a bailar y puedes llegar a bailar en muchos, pues sí, puedes llegar a ser muy buena bailarina, pero nunca vas a ser primera bailarina. Y me dijo, yo tomaba una clase, digamos, y entonces me dijo, te doy el nivel en el que estás y te doy un nivel más para que tú el año que entra hagas el examen y puedas entrar, pero de principio quiero que sepas esto, ¿no? O sea, que sepas que es muy complicado, que se necesita cierta fisonomía y que bla.
Entonces le dije, sí, sí, y me acuerdo que estuve yendo como 2 meses a tomar las 2 clases y luego dije, no, no quiero. Así, yo creo que algo en mi ego dijo, si no voy a ser primera bailarina, no quiero nada, quítense, ¿no? Pero, sin embargo, sí siento que fue algo como que, o sea, todo el espacio de lo imaginativo, de la relación con el cuerpo, o sea, yo recuerdo que era muy imaginativa, tenía una cosa así pues con eso, ¿no? Yo como todos los niños y las niñas, entonces, pues eso fue, como que siento que fue la primera vez en mi vida, o sea, en esos recuerdos, o sea, son recuerdos que tengo en ese salón, ¿no? De tener estos estados como creativos, como esos espacios, eso que te da la creatividad o la ficción, podríamos decir. Creo que el lugar de la ficción, que no se parece a ningún otro espacio, ¿no? En ningún otro lugar, que te ponen una conciencia diferente, ¿no? Que te ponen, y yo recuerdo mucho en la clase de danza eso. Recuerdo también una cosa, que había una cosa que se llamaba el Congreso de los Niños, ¿no? No sé si sigue existiendo, pero era un concurso que organizaba como la Secretaría de Educación Pública. Y era como un concurso de debate, o sea, como que tú hacías como un ensayo y tenías que defenderlo. Entonces, me tocó a mí como representar a mi grupo y luego pelear con mi mejor amiga en la escuela para ir al siguiente etapa del concurso. Fue todo un drama porque la directora no sabía quién elegir y ya que llegamos como a la siguiente sala, que era como la zona, dijo, bueno, pasa tú, Angélica, ¿no? A mi amiga. Entonces ella subió, yo me quedé así en las butacas como, ¿qué onda? Pero entonces cuando cuando acabaron cada quien de exponer, como el que estaba en la mesa dijo, bueno, ¿alguien de los niños del público quiere decir algo, no? Aquí alguien quiere, y yo levanté la mano, pues sí, dije, es que yo creo que yo debo de estar ahí, quiero concursar, o sea, como que me agarraban esos arrebatos de valentía, así. También recuerdo que ese fue un episodio muy importante para mí, porque como que siento que fue un momento en que yo me envalenté, no sé, como que lo recuerdo con mucho orgullo hasta la fecha, ¿sabes? Como que lo recuerdo como un momento en el que yo me sentí suficientemente segura para levantarme frente a un auditorio y decir, quiero decir esto, ¿no? Y decir, no es justo, o sea. Pues yo creo que llegó primero por la danza, o sea, ¿no? O sea, fue el primer contacto con el escenario que yo tuve. También me gustaba mucho escribir de niña, escribía poesía, ¿no? Según yo, escribía muchos cuentos. Mi papá siempre fue un gran lector. O sea, mi papá es un hombre muy callado en general, que pues nunca compartía ni los libros que leía ni nada, pero él leía mucho. Entonces, no sé si mucho, ahora no sé si mucho, pero mucho más que todos los demás adultos que estaban a mi alrededor. Pero mi mamá también siempre como que nos fomentaba eso, nos llevaba alguna vez a clases de dibujo en GIS, ¿no? Y como que nos compraba libros. Y alguna vez yo fui al teatro, me acuerdo muy chiquita, que fui a ver una obra, no recuerdo cómo se llamaba, lo que recuerdo es que al final en el Centro Cultural del Bosque, mi mamá luego me lo reafirmó porque yo no me recordaba, y era una obra en la que había unos personajes que se llamaban Los Latosos o algo así, eran como una combinación, y recuerdo que al final todos los niños nos subíamos al escenario y había globos y así. Y bueno, fui creo que una vez o 2 al teatro, cuando mucho, yo creo. Y me encantaba ponerme a montarles obras a mis primos. O sea, no sé por qué, no sé dónde venía, yo creo que de la danza, pero pues me agarraba y me escribía unas obras y entonces ponía a mi familia, a mis primos, porque o sea, mi mamá tenía una hermana que tenía varios hijos y entonces tenía una casa muy grande justo aquí, cerca de aquí. Entonces íbamos todos los viernes, ¿no? A su casa y ahí se juntaban los primos. Entonces yo, lo que sí recuerdo es que me ponía a hacerles obras de teatro, o sea, las escribía y yo como que los dirigía y yo actuaba y así, hacíamos un chorro de cosillas, así cosillas, ¿no? Como, y luego hacíamos bien cosas muy divertidas, o sea, de eso y hacíamos coreografías y yo era súper fan de Timbiriche, así era lo máximo para mí, entonces, pues hacía coreografías, luego fui muy fan de Flans y entonces siempre en domingo tuvo un concurso. Y entonces fui ahí con unas amigas a concursar para ver si salíamos en Siempre en Domingo imitando a Flans, ¿no? Estuve en muchas secundarias diferentes, ¿no? Por situaciones de que nos cambiamos de casa muchas veces. Pero el tercer año yo me fui a vivir con una tía y me metí a una secundaria. Entonces, cerca de la casa de esta tía había esta casa de cultura y ahí había un taller de teatro. Y entonces me metí al taller de teatro y ahí ya me enganché muchísimo. O sea, ahí sí recuerdo que eran todos mucho más grandes que yo, porque yo iba en tercero secundaria y todos los demás ya tenían 17, ¿no? 18. Y me encantó, o sea, era así como la más chiquita y me encantó. Y luego de ahí entré al CCH y en el CCH me metí de inmediato al taller de teatro, ¿no? Y también ahí ya estaba. Y ya todo el CCH estuve con el taller de teatro.
Y ya, yo en el CCH estaba segura que quería hacer teatro, o sea, como que fue muy fácil para mí tomar la decisión. Entonces yo, como que también me gustaba la filosofía, y entonces empecé a leer en el CCH, este maestro nos empezó a poner, creo que a leer a Barba o algo así, a Grotowski, creo que Barba. Y entonces yo me agarré toda una onda de, leía a Barba, mucho a Barba y a Grotowski, me acuerdo, pero sobre todo a Barba, me metí una onda así como de si quería hacer teatro realmente así profundo y rompemadres, o sea, como trascendente, tenía que hacerlo sola, o sea, como que tenía una noción así de los libros de Barba, de decir se tiene que ser autodidacta, porque no sé si recuerdan que pues el Odin Theater, ¿no? Es una compañía que se hace fuera de las escuelas, o sea, como que, no recuerdo cómo es la historia, pero por alguna razón Barba y todos ellos salen de las, o sea, dicen, no vamos a estudiar en la academia y empiezan a hacer sus investigaciones, algo así, ¿eh? No me creen del todo, pero entonces hay varios libros donde hablan como de ese proceso, y entonces yo decía, claro, yo lo que tengo que hacer, y entonces ahí di una vuelta rarísima, porque yo sabía que quería estudiar teatro, pero en lugar de meter el pase automático a la facultad o tratar de hacer el examen en alguna de las escuelas, dije, no, es que si yo quiero hablar de algo de importante, tengo que estudiar filosofía. Entonces dije, voy a estudiar filosofía porque quiero hablar de cosas importantes, porque tengo que profundizar en el pensamiento humano y en las preguntas esenciales, y voy a tomar clases de oyente de teatro y yo me voy a formar como teatrera, autodidacta en el teatro. Y entonces yo me imaginaba así corriendo y haciendo el entrenamiento de Barba sola, mientras estudiaba filosofía y leía Hegel, no sé qué cosa me imaginaba. Entonces entré a la filosofía y pues estuvo raro porque empecé a estudiar filosofía, me costó muchísimo trabajo, o sea, fue súper fuerte para mí entrar a esa carrera porque verdaderamente es muy complejo, ¿no? Y entonces lo que yo había estudiado filosofía era nada, casi, porque en el CCH mis maestros de filosofía eran así tremendos, eran unos maestros que no te enseñaban nada, que leían el periódico y eran súper borrachos, o sea, una formación así tremenda. Entonces cuando llegué, pues no sabía nada de filosofía, pero me empezó a gustar, o sea, me empecé a hacer como la idea de seguir ahí. Estuve 3 años en filosofía. El primer semestre creo que presenté un examen porque estaba yo así como pasmada de que decía, nunca me había pasado leer un libro y no entender nada, o sea, jamás en mi vida, ¿no? Y la primera vez que leí a Hegel fue así de no entiendo ni la primera frase, o sea, de verdad. Entonces dije, ya, mi cerebro se murió, algo pasó aquí, ¿no? Entonces fue muy fuerte. Recuerdo que fui en un momento dado a pedir mi cambio de carrera y la señorita me pintó un panorama así terrible de no, como es una carrera saturada vas a tener que volver a hacer el examen de la UNAM, ¿no? Y yo había tenido pase automático, o sea, yo había entrado a la fac porque venía del bachillerato de la UNAM, ¿no? Entonces me dijo, no, pues como es una carrera, aunque estés en el mismo colegio, porque en ese momento era como si tú estabas en el mismo colegio, cambiarte de carrera no era tan complicado, ¿no? Me dijo, pero no, como teatro saturada vas a tener que hacer el examen de la UNAM, y yo así lo vi como, no, nunca va a pasar. Entonces dije, no, voy a hacer el examen del CENAR, ¿no? Y así fue como regresé al teatro, entonces ya entré al CENAR, pero sí perdí 3 años, o sea, si me preguntaran qué cosa cambiaría de mi vida, digo, la filosofía es increíble, la verdad es que también creo que esas herramientas me dieron otra visión del teatro y de todo, pero sin lugar a dudas diría no, o sea, di una vuelta así súper pacheca en lugar de irme directo a teatro cuando yo, desde que estaba en el CCH, sabía que estudiar teatro. Yo siempre me gustó escribir, ¿no? Creo que en la formación del ENAT, o sea, la formación del ENAT era formación de actriz. Entonces, eso es un poco problemático para las personalidades como yo, porque ahora algo que distingo muy claramente, y a ver si esto puede servir para tener una respuesta más clara, es que yo siempre me pensé a mí misma no tanto como actriz. O sea, aunque claro que la onda del escenario fue lo primero que me llamó, por decirlo así, como que estos talleres de niña y de adolescente, como, ay, ¿no? Ser o sea, es lo primero que me movió, ¿no? Estar en el escenario. Pero en todo este rollo de yo quiero hablar de cosas del mundo importantes, pues lo que veo ahí es alguien que en realidad, más que estar pensando en ser una actriz que construir un personaje, pues era alguien que se quería considerar un artista, o sea, que quería generar universos, ¿no? Porque por eso para mí era tan importante pensar en estudiar filosofía. Aunque yo no lo tenía tan claro en ese momento, ahora lo veo a la distancia y digo, pues es que en realidad siempre estuvo por ahí, ¿no? Por supuesto que ser actor, y quienes somos actrices o actores sabemos que es súper adictivo, o sea, que allá hay algo del placer increíble de estar en un escenario, que a veces es lo que como que nos llama más, ¿no? Pero yo creo que yo por eso di toda esa vuelta. Entonces, cuando digamos que entré al CNA, ya como decir, bueno, voy a estudiar actuación,
Y ya que la señorita de la ventanilla me hizo el favor de arruinarme mi entrada a la fac, ¿no? Yo sentía la necesidad de escribir las obras por la misma razón por la que quería estudiar filosofía, porque yo sentía que quería hablar de cosas que a mí me interesaban hablar, ¿no? Y entonces creo que además también, pues con esta idea un poco a partir de la cual empecé después ya mi carrera profesional como de experimentación, digamos que los límites entre, o sea, así como la figura del director en un momento dado se desdibujó cuando empezó a haber esta lógica de creación colectiva, mucho en los 70s, ¿no? O, como decir, el lugar, ¿no?, del dramaturgo, que era así como, ¿no?, en el momento que aparece el lugar del director, ¿no?, como que la figura del dramaturgo se desplaza a otro lugar. Igual siento que empezó a pasar con este como panorama que se abrió de hacer otro tipo de teatro que está como, o sea, que no parte solo del texto, quiero decir, ¿no? Que no está solo a partir de como un texto dramático, ¿no? Sino que puede venir de la escena al texto, o sea, como que la relación se modifica, ¿no? Como que tú dices, yo puedo escribir en la escena y luego regresar a hacer la estructura dramática y luego volver a la escena, ¿no? Siento que eso, de alguna manera, a mí me empezó a hacer sentir más cómoda con el hecho de decir, tal vez no tengo que tener los mejores textos para montarlos, ¿no? Eso es lo primero. Y luego tomé un taller, durante 2 años estuve en un taller de Bruno Bert, que también amplió como mucho mi visión de la dirección, y donde todo el trabajo era a partir de la creación del actor, ¿no? O sea, como que el actor en ciertas metodologías deja de ser esta persona pasiva que está solo, bueno, no sé, o sea, que tiene mucho más injerencia en lo que quiere decir, cómo lo puede construir, incluso que puede ser su propio director, ¿no? Entonces siento que para mí eso movió los límites un poco entre la dramaturgia, tal y tal. Y luego ya empecé a escribir más cuando me dediqué a las infancias, al teatro para las audiencias infantiles, ¿no? Ahí como que, pues nada, me aventé, o sea, como que empecé, lo primero que hice fue una obra que se llama El pájaro Tzu, que en realidad es una obra que está basada en un cuento maya. Entonces, claro, yo ahí sí le dije a mi amiga, ok, yo me siento, y me fui a mi casa y me puse a escribir ese texto, que fue el primer texto, digamos, de teatro para niñas, para audiencias infantiles, que ya tenía una historia. Y yo me centré en que quería hablar, pues, de la pobreza y que quería hablar también de la pobreza. La verdad, yo quería hablar, aunque si ustedes ven, y de la valentía, ¿no? Como de esta cosa de los niños también somos valientes, podemos ser valientes, ¿no? Recuerdo mucho que me acordé de algunas anécdotas de mi propia infancia y dije, bueno, aquí el asunto es que tiene que haber un héroe pequeñito que sea el valiente, ¿no? O sea, el más pequeñito, el que todos creen que es un cobarde, él va a salvar toda la onda. Había un libro de ilustración, porque yo soy fanática de la ilustración así, mal. Entonces tenía un libro que se llama, es una ilustradora española que se llama Aitana Velasco. Y tiene un libro que se llama, no me acuerdo, pero bueno, es la historia de un niño que nace su hermanita, ¿no? Y entonces como que yo conecté con ese libro y dije, bueno, pues de esto es de lo que quiero hablar. Pero al final fue un proceso bien largo, porque Mónica Juárez estaba en la coordinación en ese momento. Me acuerdo que me llamó y me dijo, vamos a hacer un intercambio, entonces te proponemos que tú escribas un texto que alguien más dirija y tú diriges el texto de alguien. Yo ya había estado empezando como a pensar en escribir ese texto y cayó, o sea, fueron de esas cosas que todo como que cae. Y entonces dije, bueno, va, ¿no? Ahí está, es el momento. Pero cuando yo empecé ese texto, fue muy loco porque en el momento en que empecé el texto, mi abuela murió. El día del funeral de mi abuela, yo me acababa de enterar que estaba embarazada, ¿no? Entonces era como, ay, ¿no? No sé, aquí todo macho. Pero luego tuve una pérdida de ese bebé. Entonces me agarró como a la mitad del texto y entonces obviamente ahí ya todo era la vida y la muerte. O sea, ya no había otra manera de escribir ese texto si no pasabas por hablar de la vida y de la muerte, ¿no? Entonces, cuando yo terminé el texto, o sea, yo ya había tenido, o sea, ya todo el texto pasaba por mí, digamos un poco, ¿no? Toda esta cosa de la niña, o sea, de la muerte y de la vida, porque para mí ese texto básicamente habla de eso, o sea, habla de este proceso continuo que es la muerte y la vida y que ahí está, ¿no? O sea, es una cosa que se muerde la cola a sí misma, o sea, siempre, no sé cómo decirlo, pero no hay manera de que exista la muerte sin la vida y así, ¿no? Marcela ha actuado, escrito y dirigido en 2 compañías que ha formado a lo largo de su vida. En Aquelarre Teatro montó Pájaro Tzu, El canto de José, Ombligos brillantes. En Covacha Teatro, nombre inspirado en el teatro de objetos, Puma de papel, Nina y Paul, Del campo a la ciudad y la última,
cuando sueñe contigo. Y primero voy a hablar de lo que creo que para mí es, ¿por qué es importante el arte en el mundo? Siento que tiene que ver con esta visión que alguna vez tuve de fragmentar la realidad. O sea, que sí, esto que decía Grotowski de transgredir, claro, no de la manera como lo pensaba, ¿no? En aquellos tiempos, pero sí creo que el arte es como fracturar la realidad para mostrarte otra realidad. Y sí creo que la verdad que en el mundo en el que vivimos estamos muy necesitados de explicarnos la vida desde otro lugar, o sea, de encontrarnos mucho más íntimamente con nosotros mismos, sobre todo ahora, ¿no? Con todos los medios digitales y tal, de estar más en el encuentro de nosotros mismos. Creo que eso es una cosa que a mí, como persona que no nació con celulares ni computadora, me sigue pareciendo que es básica, estar en el encuentro con uno mismo, no tanto con el afuera, sino con uno mismo, ¿no? Y creo que para eso las artes son el lugar, o sea, creo que no hay nada como el artístico y el teatro, ¿no? Que te devuelva a ti mismo. Y creo que en ese volver a ti mismo, o en la experiencia de lo artístico, es fragmentar la realidad como te la han contado, para abrir una fisura y sí, que algo extraordinario suceda, ¿no? O sea, que tú realmente te muevas del lugar en el que estás, ¿no? Que te des cuenta que tu realidad no es la única que existe, que hay muchas maneras de vivirla y que de una manera, digo, ahora yo que soy una señora, o sea, de una manera un poco menos ambiciosa, pienso que eso deja una semilla en las personas. O sea, pienso que en mí misma, pues eso fue lo que me pasó. O sea, yo pienso que yo que fui de una escuela pública, toda mi vida me formé en una escuela pública, ¿no? Y recuerdo que cuando leí la primera novela que leí, que fue La cabaña del Totóm en la secundaria, yo aluciné, o sea, no podía parar de leerla y me quedé así, ¿no? O con la primera obra de teatro que vi, ya más grande, me quedé así pasmada. O mi encuentro con el cine en el CCH para mí fue así brutal, o sea, de haber visto toda mi vida películas de Disney, la primera película que veo que no es de Disney es Tres colores azul de Kieslowski, y yo, o sea, de verdad me quedé pasmada. Para empezar no entendía nada porque era otro ritmo, pero me di cuenta, me movió de una manera que no les puedo explicar cómo. O sea, yo era una chavita de 17 años y me parecía que nunca en mi vida había visto eso. ¿Cómo era posible que yo nunca hubiera visto eso, no? Hasta la fecha sigue siendo, creo que mi película favorita. O sea, no sé si sigue siendo, pero la vi hace poco y sigo pensando que, claro, ¿cómo nunca había visto eso, no? Y yo creo que el arte es eso. O sea, cuando tú toda tu vida has visto películas de Disney, te educas la mente a creer que hay una realidad, que hay una manera de vivir, que hay una manera de ser feliz. Y la verdad que creo que el arte sirve para fragmentar eso que está dicho y decir, no es cierto, no hay una manera solo de vivir, no hay una sola forma de ser feliz. Más bien, hay muchas experiencias, o sea, hay muchas formas y hay experiencias que solo se construyen a partir del encuentro con uno mismo, ¿no? O sea, del encuentro profundo con uno mismo, ¿no? Del encuentro profundo con uno mismo, y en el encuentro con uno mismo en realidad estás en el encuentro con el otro, ¿no? Es que eso es toda una historia, porque también digamos que el teatro para audiencias infantiles pues ha pasado por diferentes momentos, ¿no? Históricos, y entonces digamos que la generación a la que yo pertenezco siento que es una generación que se ha especializado más. O sea, en este momento tú sí ya puedes encontrar varias compañías que no es que hagan teatro para niñas y niñas como aparte de lo que hacen para adultos, sino que el 80% de su producción es ese, ¿no? Como yo. O sea, yo he hecho cosas para adultos, pero sobre todo me dedico a las audiencias infantiles. Y hace tiempo hice un viaje a Argentina, y los argentinos tienen mucho, porque bueno, ya saben cómo son, son hermosos y muy teóricos, o sea, son muy, muy de la cabeza, pues hacen mucho ejercicio de reflexión. Me pareció súper interesante ese formato. Y me pareció muy interesante ver que tenían mucha teoría. Y eso fue antes de empezar a dar clases, cuando di clases me di cuenta del gran hueco que había ahí. Y que dije, es que no. Entonces, yo dije, quiero hacer una investigación sobre compañías de teatro de mi generación, más o menos ese es el criterio para niñas y niños y niñas, ¿no? Que son las compañías que me encuentro en los festivales, que no. Y entonces metí una beca al Fonca que ahorita tengo. Entonces, una de las partes de ese proyecto es hacer esta investigación que estoy haciendo, que voy muy lenta, sí, pero bueno, ahí voy. Que básicamente tiene que ver con, primero, yo conocer a todas estas compañías que son de mi generación, que las conoces en los festivales, pero a veces ni has visto su trabajo, ¿me explico?
y aventurarme a buscar una hipótesis de más o menos, ¿no? O sea, digo, todavía estoy como en la estructura, ¿no? Pero por lo menos el principio es como generar red entre nosotros y nosotras y nosotres. Eso es lo primero. Generar teoría entre nosotros. Yo tenía la necesidad de que mis alumnas y alumnos pudieran saber cuáles eran los debates de la gente que está haciendo teatro en este momento para audiencias infantiles. Y me parece que por lo menos una cosa que puede suceder es que mientras tú estés estudiando una materia o tal, puedas saber qué está pensando los creativos de esa materia en el momento en el que tú lo estás estudiando, ¿me explico? No solo lo que dicen los alemanes o lo que dice el libro de El Gringo, porque el gringo y el alemán pues están en otro contexto, ¿no? Sino que tienes que saber quién está haciendo teatro en ese momento, cuáles son las compañías, qué preguntas están haciendo, hasta para poder salir al campo de trabajo. Bueno, el primer consejo que les daría, creo que es el más importante, es pues creer en la decisión que tomaron. O sea, eso es lo que te sostiene hasta el final, siento, ¿eh? O sea, creer realmente, decir, ok, esta es mi apuesta, ¿no? Eso, no sé si es demasiado abstracto, pero es un poco como, porque sí, no es una carrera fácil, ¿no? Creo que hay que tener muy claro el camino que uno va decidiendo, por qué lo estás decidiendo, ¿no? Y ser fiel a ti mismo. O sea, creo que eso es así fundamental. Creer, decir, ok, yo creo que podemos seguir haciendo teatro. Porque el panorama no sabemos, eso es bastante oscuro, ¿no? Digamos que es una pregunta difícil justo en este momento, ¿no? Pero bueno, creo que es eso, como creer en lo que ustedes mismos se están planteando, ¿no? O sea, decir, yo quiero investigar sobre esto. Otro consejo que les daría es profundizar. O sea, como que si yo digo, yo creo que el teatro para las infancias es importante hablar, no sé, del tema del género, por decir algo, pero voy a profundizar en eso. O sea, voy a realmente decir, ok, sí creo en este proyecto, pero creo cada vez más en él porque estoy profundizando, no dejarlo en la superficie. Creo que eso es también muy fundamental. Y ser autocrítico. Esa es otra cosa. O sea, creo que eso es lo que siempre tenemos que tener, toda la vida. Porque si uno no es autocrítico, también hay un momento en el que de alguna manera puedes seguir haciendo las cosas aunque estén mal. Y la otra cuarta, que esa creo que está muy bien, es pues ya la generación a la que ustedes pertenecen, y es lo que yo me he dado cuenta dando clases, pues expandir también todas las herramientas que tienen. O sea, yo puedo ver que estoy, ahora que daba clases en este formato, bueno, vi mis alumnas y alumnos, sobre todo, o sea, casi tuve puras alumnas, casi siempre, vi productos, así que ya eran más digitales, increíbles, que obviamente yo no puedo hacer. O sea, francamente, si hubiera sido al revés, yo hubiera reprobado la materia, seguramente, porque hay muchas cosas que yo no sé hacer, ¿no? Y que, bueno, puedo intentar aprenderlas ahora, pero pues sí es mucho más difícil a esta edad. Entonces, creo que es como eso, ¿no? Como las herramientas que ya de suyo tienen por la generación a la que pertenecen, sumarlas, ¿no? O sea, no permitir que las generaciones que estamos arriba, que es mucho lo que sucede, pues que sean canceladas por las generaciones que estamos arriba, ¿no? Que de pronto también eso pasa, ¿no? Como que uno empieza a decir, ay, lo que yo hacía en mis tiempos. No, en tus tiempos ya, o sea, tus tiempos ya no están, ahora están estos tiempos, ¿no? O sea, es así. Entonces, como que eso, hacer uso de esas herramientas que al final están ahí, ¿no?